Así que vamos a empezar. Esto es Filipenses capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Aquí vamos. Por tanto, hermanos míos, a quienes amo y anhelo, mi gozo y mi corona, estad así firmes en el Señor, amados míos. Y lo que encontramos aquí es en realidad una especie de puente entre el final del capítulo 3 y el comienzo del capítulo 4. Y así cuando leemos esta palabra, por lo tanto, sabemos que se refiere a las enseñanzas y exhortaciones anteriores, pero también a una pista sobre los versículos venideros. Aprendimos algunas de esas enseñanzas la semana pasada, ¿verdad? Aprendimos sobre los modos de salvación, el modo pasado, presente y futuro. En este modo pasado hemos sido justificados en Cristo. En este modo actual estamos siendo santificados, cambiados, conformados al carácter y la imagen de Cristo. Y luego este modo futuro, la esperanza de estar con Cristo por toda la eternidad. Bueno, aquí en este primer puñado de versículos vamos a encontrar que Pablo se está inclinando hacia los asuntos de santificación presentes. Está corrigiendo e instruyendo a la iglesia de manera práctica. Hasta este punto ha hablado mucho sobre la postura del corazón que deberíamos tener, pero aquí se está inclinando hacia el cómo. Y los versículos del 1 al 9 son mandamientos prácticos para vivir una vida santificada. Hasta este punto ha estado enseñando a toda la iglesia de Filipos sobre cómo ser verdaderos seguidores de Cristo. Pero ahora cambia aquí en los versículos 2 y 3 de gran teólogo para las masas, a pastor intencional y pastor para esta parte específica del rebaño. Así que leamos juntos los versículos 2 y 3. Dice, ruego a Evodia y ruego, la misma palabra, a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor, que se pongan de acuerdo. Sí, y te pido a ti, mi verdadero compañero, que ayudes a estas mujeres, ya que han luchado a mi lado en la causa del Evangelio, junto con Clemente y el resto de mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que leemos aquí que estas dos mujeres están siendo llamadas por su nombre por Pablo. No sabemos en qué están en desacuerdo, pero él dice que esto es algo que debe ser abordado. No sé ustedes, pero si el apóstol Pablo me llamara por mi nombre, estaría muy nervioso, ¿verdad? El tipo que fue una de las pocas personas que vio a Jesús después de que ascendió, cuyos escritos constituyen casi la mitad del Nuevo Testamento. El tipo que literalmente fundó tu iglesia te está llamando por tu nombre. Soy un poco soñador, una breve confesión. Y mientras me preparaba para esto, me fui en un viaje imaginario y me gustaría llevarlos conmigo. No sabemos el día o el lugar exacto en que esta carta se leía a toda la iglesia, pero imaginen conmigo. Es domingo por la mañana en la antigua Filipos. El primer servicio empieza sobre las 9 de la mañana, que todos están llegando como a las 8:45 para tomar su café y sus donas y dirigirse a donde sea que se esté leyendo esto. Y Evodia y Síntique están sentadas en lados opuestos de la congregación por razones obvias. Y Evodia, mientras se acomoda, escucha su nombre, y Síntique la mira y piensa, ¿por qué la mencionaron a ella? Y luego de ese pensamiento, Síntique ahora escucha su nombre, y entonces Evodia la mira como diciendo, ¿tengo que estar en la misma frase que ella? Y entonces escuchan esta frase, pónganse de acuerdo, tengan un mismo sentir en el Señor. Solo puedo imaginar las expresiones faciales tan amigables que deben haberse intercambiado. ¿Estar de acuerdo con ella? Escuchan que compañeros intervengan y no necesitamos ayuda. Estamos bien así. ¿Cuántos hemos mirado de reojo en broma a alguien que se relaciona con el mensaje, verdad? Como un padre con su hijo y el predicador dice, hijos, sométanse a sus padres. Entonces el padre hace así. No me está hablando a mí, te está hablando a ti. Pero hay momentos en las cartas de Pablo en los que llama a la gente por su nombre y dice, oigan, esto hay que abordarlo. Esto es un problema. Pero lo que hace que este caso sea diferente es el tono de su corrección. No les está hablando a estas mujeres de la misma manera que a otros. Vean este ejemplo de Tito conmigo. Porque hay muchos rebeldes, llenos de palabrería sin sentido y engaño, especialmente los del grupo de la circuncisión. Deben ser silenciados, porque están trastornando hogares enteros enseñando cosas que no deben enseñar.
Y eso por afán de ganancias deshonestas. Pablo no se anda con rodeos. Está llamando abiertamente a estas personas lo que son porque es lo que necesitan. Evodia y Sintique no necesitan eso. Leemos en el versículo 1 y también en el versículo 2 que él se deleita en ellas. Dice que estas mujeres han contendido, han luchado a mi lado en la causa del Evangelio. Él se deleita en ellas. No quiere que sus hogares sean trastornados, ni que el Evangelio se vea obstaculizado por este desacuerdo. Porque la gente tiene diferentes opiniones sobre otras personas y eso puede trastornar muchos hogares. Recuerden, en el versículo 1 dice, son a quienes amo y anhelo mi gozo y corona. Amigos, ustedes completan mi gozo en Cristo porque puedo verlo obrar en sus vidas. Ustedes son mi corona porque es por esta razón que sufro en cadenas, para que la palabra de Cristo continúe obrando en y a través de ustedes. Y Pablo no solo les pide a estas mujeres que lo resuelvan por sí mismas, sino que este fiel compañero intervenga. Oye, fiel compañero, ¿serías un mediador? ¿Serías un ayudante? ¿Te acercarías? ¿Te enterarías de la historia aquí? ¿Ayudarías? ¿Ayudarías a estas mujeres? Y este es un gran recordatorio, creo, de por qué necesitamos comunidad. Necesitamos comunidad para todo tipo de cosas, pero a veces para asuntos de conflicto como este. Y luego termina el versículo 1 de una manera genial, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Me parece muy interesante. Creo que saben, lo que Pablo está diciendo es, solo den un paso atrás por un segundo. ¿Podrían ver el panorama más amplio? ¿Podrían dejar de preocuparse tanto por este pequeño conflicto y fijar su mirada en la obra redentora completa de Jesús a través de la cruz? En otras palabras, resuélvanlo, perdónense y sigan adelante. Hay más en juego aquí. Ahora, en un momento entraré en qué es eso, qué más está en juego, pero Pablo de hecho da el remedio aquí mismo en el siguiente versículo. Dice que en lugar de no hacer nada, solo ardiendo a fuego lento y consumiéndose por la ofensa, da un mandato práctico. Así que veamos el versículo 4 juntos. Dice, regocíjense en el Señor. ¿Qué dice la siguiente palabra? Siempre. Lo diré de nuevo. Regocíjense. ¿Cuál es el remedio para el dolor y el conflicto? El gozo del Señor, el gozo de nuestra salvación, el gozo de poder estar con Él y deleitarse en su presencia. No está minimizando su dolor, su tristeza, su ira, sino que está diciendo que en su lugar pongan sus esfuerzos en regocijarse en el Señor siempre. Por experiencia personal sé que esa palabra siempre es mucho más fácil de decir que de hacer. Recuerdo cuando pasaba por uno de los momentos más difíciles de mi vida. Y saben, para los que no me conocen, mi mamá falleció en marzo de 2023 y mi papá falleció cuando yo tenía 6 años. Y así, a los 6 años, yo era el hombre de la casa. Y saben, éramos solo ella y yo. No teníamos a nadie más. La familia vivía en otros estados y, avanzando en el tiempo, cuando, saben, la diagnosticaron, yo era el único que estaba para cuidarla. Y en 2020 estaba en la universidad en Waffle y no le he dicho esto a mucha gente, bueno, ahora a las 9 a.m., pero también aquí. Que de hecho me tomé un año sabático, no porque quisiera trabajar, sino porque ella necesitaba a alguien que la llevara a la quimioterapia y a la radiación y que estuviera ahí para limpiar las bolsas y darle su Powerade cuando tuvo una cirugía de puerto y luego una lumpectomía y luego una mastectomía. Lo siento, estoy teniendo flashbacks de eso. Y luego, cuando la perdimos en marzo del 23, una parte de mí murió. Y mi mamá teníamos conversaciones tan geniales después de clase. Llegaba a casa sobre las 9, 10 de la noche y le preparaba la comida que ella no podía hacerse. Y nos sentábamos a charlar. Y extraño esas conversaciones.
Pero ella predicó con el ejemplo, y en lugar de teniendo un niño de 6 años y siendo viuda, recurrir al pecado para llenar el vacío que tenía, se volvió a la casa de Dios. Nos llevó a la iglesia y yo estaba allí semana tras semana. Empecé a dirigir la alabanza a los 14 años. No les puedo decir cuántos polos y pantalones caqui gasté. Dios mío. Probablemente debería haber usado unos hoy. Pero, pero ella me enseñó a estar en la casa de Dios sin importar qué. Sin importar las iglesias que nos hirieron, íbamos, saben, y siempre estábamos allí. Y así que lo hice. Cuando ella se fue, fui a una noche de alabanza en Ignite the Ville. Es los martes por la noche. Ignite the Ville es uno de nuestros socios misioneros. Son uno de los ministerios universitarios en la Universidad de Louisville y son geniales. Pero estaba allí y por primera vez en mi vida no pude cantar en la alabanza. Si estuvieron aquí para la noche de historias el miércoles pasado o antes, probablemente me han visto tocar y dirigir la alabanza con orgullo, pero por primera vez no pude cantar. Tenía una razón legítima. Acababa de perder a mi mejor amiga. E incluso me sentí culpable porque pensé, aquí es cuando nuestra fe es probada, ¿verdad? Regocíjense en el Señor siempre. Aquí es cuando se supone que debe vivirse. Y ahí estaba yo, sin poder cantar. Y en lugar de aislarme como realmente quería, fui y hablé con uno de los miembros del personal de allí, Joshua Wakefield. Y le pedí que orara conmigo. Le dije, no puedo cantar estas palabras, conozco estas canciones y me encantan estas canciones. No puedo cantarlas. Duele cantar sobre el gozo y la alabanza cuando no estoy sintiendo nada de eso. Y el Señor me encontró allí. Vio mi corazón. Un huérfano de 23 años, y me encontró allí. Y ha estado obrando en mi corazón para poder cantar con ustedes de nuevo. Y vemos este análisis del corazón, el reconocer que no puedo cantar, no puedo hacer esto también en las escrituras. El rey David dice en los Salmos, en el Salmo 42, versículo 5, dice esto. Él le pregunta a su propio corazón, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está mi corazón tan triste? Pondré mi esperanza en Dios. Lo alabaré de nuevo, mi Salvador y mi Dios. Y David no solo dice esto una vez, dice estas mismas palabras exactas 3 veces en los Salmos. Aquí en el versículo 5, aquí en el versículo 11 y luego de nuevo en el Salmo 43, versículo 5. Él está continua e intencionalmente recordándose a sí mismo que se regocije en el Señor. Igual que Pablo. Lo diré de nuevo, regocíjense. Tengo una pregunta desafiante para nosotros esta mañana. ¿Cómo podemos regocijarnos en el Señor cuando no tenemos ganas? ¿Cómo podemos tú y yo poner nuestra esperanza en Dios? ¿Es a través de grupos? ¿Es entrar en una comunidad de personas cuando no tienes la fuerza para cantar las palabras, para buscar a Dios, sino que la gente va a invertir en ti y a señalarte a Jesús, el único que va a poder arreglarlo? ¿Es acudir con la pérdida de un ser querido a un grupo como GriefShare? Son pequeños momentos a lo largo del día, tratando de conectar con nuestro Dios lo mejor que podemos, pequeños momentos a lo largo del día. Cualquier esfuerzo que se haga para reconectar con Dios será visto por Dios. Y Él nos consolará y restaurará si nuestros corazones están en el lugar correcto. Y así, ese mandato práctico los animo a que sigan regocijándose en el Señor cuando no tengan ganas. Él es bueno, aunque la vida no lo sea. Amén. Así que ese mandato práctico es muy poderoso, pero ahora pasa a otro. Este es el versículo 5. Leámoslo juntos. Dice, que su gentileza sea evidente para todos. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa palabra? El Señor está cerca. ¿Por qué creen que Pablo usa la palabra todos en este versículo?
Dije antes que hay más en juego. Déjenme explicar. La palabra todos es muy importante aquí porque no solo está dando esta corrección para los creyentes dentro de la iglesia para su beneficio, está tratando de que cambien por los no creyentes fuera de la iglesia. He oído decir que tu vida puede ser la única Biblia que alguien lea. Si ese es el caso, espero que mi vida, mi Biblia, mi gentileza, sea evidencia de que he sido salvado y cambiado por Jesucristo. ¿Y qué pasaría si le dijera a la gente que soy cristiano y luego calumniara a mis hermanos y hermanas cristianos, chismeando en mi casa sobre los que voy a ver el domingo y luego diciendo, hola, qué bueno conocerte, qué bueno verte este domingo? ¿Creen que esas personas que están conmigo de lunes a sábado van a venir y decir, oh, obviamente has sido cambiado por Jesús, háblame de él? No, porque tu fruto decía exactamente lo contrario. ¿Qué pasaría si no tratara a mi familia de la manera que, hombre, he estado teniendo esta conversación? He estado orando tan fuerte como Señor, te pido que las cosas que estoy predicando aquí en este escenario las viva en mi matrimonio. No lo tengo resuelto y Señor, necesito tu ayuda. En Colosenses dice, vivan sabiamente entre los que no son creyentes y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que su conversación sea siempre amena y atractiva para que tengan la respuesta correcta para cada persona. Nuestras vidas son un testimonio de la obra de Jesús. Y cuando nos humillamos y nos sometemos como lo hizo Jesús, y nos perdonamos unos a otros con sinceridad y generosidad y gentileza, el Señor empieza a obrar no solo en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Somos embajadores de Cristo. Estamos destinados a ser una ciudad en una colina. Jesús, que ahora vive en nosotros, significa que podemos ser la luz en la oscuridad. Hay gente ahí fuera que no conoce a Jesús como Señor, que está lidiando con dolor real, sufrimiento real, que no sabe a quién acudir, y nosotros sí. Conocemos a la persona que tiene todas las respuestas. Jesús dice en Mateo 11:29, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Y si eso es invitarlos a un edificio de la iglesia, es genial, pero a veces eso no sucederá. Pero Dios obrará en sus corazones al ver la forma en que vives. Isaías 55, 6 a 7 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora, mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y destierren hasta el pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. El profeta Isaías, a través del Espíritu del Dios viviente, nos implora que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Una vez más, recordándoles ese llamado, hay más en juego. Hay un reloj, hay una cuenta regresiva en la vida de todos y nuestro Señor va a volver. El Señor está cerca. Y hay gente que necesita la esperanza y la verdad de estar con Jesús, de experimentar el gozo de su amor, la belleza de su carácter. Y así, ese llamado, que su gentileza sea evidente para todos, que ustedes pertenecen a Jesús. Inviten a otros a entrar, porque el Señor está cerca. Amén. Y luego, pasa a otro mandato. No es una sugerencia, un mandato. No se inquieten por nada, sino que en toda situación, por medio de la oración y la petición, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Mientras preparaba este sermón, Dios me dio la oportunidad de poner este versículo en práctica, lo que significa que estaba ansioso. ¡Yupi! Como dije, he estado en una situación interesante en la que, ya saben, antes de que mi mamá falleciera, ella cuidaba de la mamá de mi papá, mi abuela. Y ahora que ella ya no está, yo estoy en esa posición. Y ella tiene problemas de memoria y ya no puede vivir sola. Y hemos estado tratando de que le aprueben el Medicaid desde mayo hasta octubre. Y la cantidad de documentos que hay, Dios mío, me llevó a
Tuve que conseguir tantos, lo que llevó a un sinfín de correos y llamadas que casi puedo decirlo en sueños. Hola, mi nombre es Levi Rigo. Soy el nieto y apoderado de Sandra Rigo. Y llamo por... Oh, esta no es la oficina correcta. Lo transferimos. Hola, mi nombre es Levi Rigo. Soy el nieto y apoderado de... Y así una y otra vez. Me encantaría saber cuáles son sus guiones cuando hablan con ese tipo de corporaciones. Díganme su guión después del servicio. Me encantaría oírlo. Bueno, leí este versículo hace un par de semanas y unos minutos después leí un correo de mi abogado diciendo que necesitaban aún más documentos en solo 2 semanas. ¡Yupi! Y yo, Dios mío, ¿cómo voy a lograr esto? Tenemos la noche de historias. Voy a dar mi primer sermón y soy un recién casado. Intento ser intencional y el Espíritu Santo me dijo, oye, ¿ya olvidaste lo que te dije? Quizás el de los problemas de memoria eres tú. Leamos ese versículo. Leamos ese versículo de nuevo. Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, sino que ¿en qué situación? En toda situación, por medio de la oración y la petición, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y yo pensé, está bien, es un mandato práctico. Así que, literalmente, con mi teléfono en la sala dije, ok, señor, este es el correo. Aquí vamos. Padre, te agradezco que tienes el control de toda esta situación. Señor, ¿me ayudarías a conseguir este certificado de defunción? ¿Me ayudarías a conseguir esta confirmación de cierre de cuentas? ¿Me ayudarías? Y repasé línea por línea porque decía que lo hiciera. En toda situación, un mandato práctico. Y este es solo un ejemplo de cómo podemos poner en práctica estos mandatos. Pablo se repite aquí como antes con el tema del conflicto. No se limiten a no hacer nada, sino que pongan sus esfuerzos en algo. En este caso, la oración. Si están ansiosos por algo, háblenlo con Dios, su Padre, con acción de gracias, regocijándose, como mencionamos antes. Presenten sus peticiones a Él, y Él responderá si su corazón está en el lugar correcto. Salmos 50:15 dice, invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Les tengo una noticia. Si han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, han sido adoptados en la familia de Dios y Él es su Padre. ¿Y qué padre de verdad no quiere ayudar a su hijo cuando está en problemas? Y cuando Él ayuda, es glorificado a través de nuestro testimonio. Y cuando obedecen este mandato, cuando hacen lo que se pide en el versículo 6, empiezan a experimentar la asombrosa promesa del versículo 7. Así que leámoslo ahora. Entonces yo estaba ansioso en esta situación, oré con acción de gracias, presenté mi petición y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y lo que empezamos a experimentar es una paz de que Dios nos oye, de que me conoce y de que Él tiene el control. Y esto es increíble. Esta paz que experimentamos sobrepasa todo entendimiento. No tiene sentido. Verán, el mundo ofrece versiones de cosas de las que solo Dios es el verdadero poseedor. Y cuando el mundo ve su situación imposible y que tenemos paz sin una fuente externa que la produzca, no pueden evitar preguntarse, ¿cómo es que tienes paz? La definición de estar ansioso, según el diccionario de Oxford, es experimentar preocupación, inquietud o nerviosismo, típicamente por un evento inminente o un resultado incierto. Y la paz de Dios protege, construye una fortaleza alrededor, resguarda nuestras mentes y nuestros corazones de la ansiedad. Desarma las preguntas atormentadoras e interminables que la ansiedad usa para mantenernos atrapados y atados. Saben, piensen en la ansiedad. Es muy buena para hacer preguntas, pero nunca para dar soluciones. Así, así es como funciona la ansiedad. ¿Listos para esto? ¿Cómo vas a lidiar con esta situación? Y se va. ¿Tú te encargas? Yo traje la pregunta, pero tú traes la respuesta. ¿Cómo vamos a superar esta situación? Y simplemente se va. Te deja a tu suerte.
Pero cuando obedeces estos mandatos prácticos y no estás ansioso, sino que en toda te sientes ansioso, pero en toda situación, así es como se verá realmente. Así es como puede verse. ¿Cómo vas a superar esta situación? Dios, te doy gracias. Dios, te doy gracias porque tienes el control. Te doy gracias porque eres mi Padre. ¿Me darías sabiduría y ayuda en este camino? Y la paz de Dios le recuerda a nuestros corazones. Hijo, hija, yo te cubro. Anoten esto. Recuerden esto. Cuando la ansiedad pregunta, la paz de Dios responde. Cuando la ansiedad pregunta, la paz de Dios responde. Y esto se logra centrando nuestras mentes en Jesús en lugar de en nosotros y el problema a través de la oración y la acción de gracias. Y esa es, en última instancia, la fuerza impulsora de la ansiedad. Es mantener tu mente preocupada con todo excepto Jesús. Dice que tú eres responsable de que todo salga bien en tu vida. Eso es orgullo. Ser independiente de Dios no es como fuimos creados para vivir. La ansiedad te hará enfocarte en lo exactamente opuesto a lo que Dios ha hablado. Miren conmigo este siguiente versículo asombroso. Esto es del libro de la ansiedad, capítulo 4, versículo 8. Y dice, finalmente, hermanos y hermanas, todo lo que es falso, todo lo que es deshonroso, todo lo que es incorrecto, todo lo que es impuro, todo lo que es desagradable, todo lo que es vergonzoso, si algo es pobre o infame, piensen en tales cosas y preocúpense por ellas sin cesar por los siglos de los siglos. Amén. Pero esa es una falsa doctrina. Es un falso maestro. Conocemos la verdad. Leamos lo que la palabra de Dios dice en realidad. Finalmente, hermanos y hermanas, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es admirable, si algo es excelente o digno de alabanza, en esto piensen. Y Pablo nos está diciendo que enfoquemos intencionalmente nuestras mentes y corazones en las cosas de Dios. Cada una de estas palabras, verdadero, noble, justo, puro, etcétera, no se refieren a cosas en el mundo que tienen estas características. Estas son características de nuestro Dios. Y no tengo tiempo para repasar cada una, así que esta es mi tarea para ustedes. Pregúntense, ¿cómo es Dios verdadero? Búsquenlo, anótenlo, respóndanlo. ¿Cómo es el noble? Búsquenlo, encuéntrenlo, respóndanlo. ¿Cómo es el justo? Busquen en las escrituras, vean cómo ha sido justo, respóndanlo. ¿Cómo es él puro, amable, admirable, excelente, digno de alabanza? ¿Y cómo puedo empezar a pensar en tales cosas? Eso los mantendrá ocupados toda la semana si se lo proponen. Sin doble sentido. Finalmente, este último versículo, el versículo 9, todo lo que han aprendido o recibido u oído de mí o visto en mí, pónganlo en práctica. Digan, pónganlo en práctica. Pónganlo en práctica. No, visto en mí, edúquense al respecto. Digan las palabras correctas al respecto. No, pónganlo en práctica y el Dios de paz estará con ustedes. Y este es el punto más importante, poner estos mandatos en práctica. Si no entendemos esto, bien podría apagar este micrófono e irme a sentar. Porque estas son solo palabras que rebotan en las paredes. No tienen significado ni profundidad. Sé que hablamos de muchas cosas aquí semana tras semana en la iglesia, pero los desafío a que elijan una cosa, y trabajen en ella durante este mes. No sé, podría ser cualquier cosa. Podría ser algo que recordaron de un grupo pequeño, podría ser una oración que se hizo, algo de un sermón, la letra de una alabanza, una oportunidad de servicio. Pero queremos ser un pueblo que le pide al Señor que obre en nuestros corazones, que nos cambie, que nos mueva, que nos convenza, que nos sane. ¿Nos cambiarías para hacernos las manos y los pies de Jesús? Y aquí está la seguridad que Pablo nos da. El Dios de paz estará con ustedes, con nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros y es Él quien produce el cambio y la transformación en nuestras vidas. Y entonces mi
Mi punto final, no seamos solo instruidos. No nos limitemos a tener el conocimiento. Tomemos estos mandatos prácticos y pidámosle al Señor que nos cambie para que podamos ser las manos y los pies de Jesús. Hay más en juego, no solo por ustedes, sino por sus amigos y sus vecinos, sus compañeros de trabajo y su familia, para que podamos ser las manos y los pies de Jesús y brillar con la luz donde quiera que vayamos. Amén. Eso fue muy tierno. O el Dios de paz puede estar con nosotros, vivir en nosotros por lo que Jesús hizo en la cruz. Estamos a punto de entrar en un tiempo de comunión. Y como mencioné antes, gracias a su completa obra redentora en la cruz, ustedes y yo podemos ser salvos. Jesús pagó el máximo sacrificio para que ustedes y yo podamos ser completamente perdonados y tener un viaje increíble en esta vida siguiéndolo, caminando con Él y sometiéndonos a Él y tener la esperanza de la eternidad con Él. La promesa es grande, por eso el costo fue grande. Así que en este tiempo de comunión recordamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Así que centremos nuestros corazones y mentes en eso durante este tiempo. Permítanme orar. Rey Jesús, eres digno de todo. Si no se dice nada más, gracias. Gracias, Señor, por la forma en que nos amas, por la forma en que elegiste morir en la cruz por nosotros. Señor, nos diste estos mandatos no para someternos a una regla, sino para ayudarnos y beneficiarnos porque eres un Padre amoroso. Así que Jesús, te pido que continúes obrando en y a través de nuestros corazones hoy. Dios, que tú recibas la gloria en todas las cosas. Padre, te pido que en este tiempo de comunión recordemos cuán grande fue tu sacrificio. Jesús, eres digno de toda la alabanza. Solo a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, amén.